los ángulos los he dibujado así porque básicamente los ángulos se forman en la unión de dos rayos, teniendo un mismo origen en común. ¿Ok? Teniendo un mismo origen en común. Entonces, nosotros podemos reconocer a los rayos de esta manera, ¿no? Con un inicio y un punto de referencia, ¿ya? Porque esta no es el final de este rayo, ¿ya? Esta no es el final del rayo, porque el rayo no tiene final, solo tiene inicio. Entonces, esta es solamente un punto referencial. Un punto para decir de que de O va en dirección a A y continúa. Este es un rayo. Luego tenemos el rayo OB, ¿no? Tenemos el rayo OB. Y los dos tienen el mismo inicio, que es el punto O, ¿no? Y ellos formarán un ángulo. ¿Ok? Ellos formarán un ángulo. Normalmente los ángulos son reconocidos por, bueno, se acostumbra, no es que siempre sea así, es simplemente una costumbre. Se acostumbra a poner como ángulos, como incógnitas de los ángulos, letras griegas, ¿no? Letras griegas como alfa, como beta, como teta, como gamma y como muchos otros más. Bueno, no, el epsilon era así, eso era el sigma. Pero como muchos otros más. Entonces, por lo general se utilizan letras griegas para, pues, para representar a un angulito. ¿Ok? Este ángulo alfa, ¿no? Es el ángulo AOB. ¿Ok? Esta es una manera de representar las palabras ángulo, ¿no? O sea, esto de acá quiere decir ángulo A o B, ¿no? O sea, ángulo A o B quiere decir que O, ¿no? Ángulo en el que O, que es el que está en el centro, ¿no? En el que O es el vértice donde se encuentra el ángulo. Viendo esto de aquí, también podemos definir cuáles son los lados, ¿no? ¿Cuáles son los lados de ese ángulo? Que un lado va a ser OA y el otro lado va a ser OB. ¿Ok? Entonces, hay que reconocer bien esa nomenclatura. Porque muchas veces en los problemas nos lo van a decir todo en texto. Y ahorran palabras utilizando simbología. Y nosotros tenemos que aprender a entender la simbología. ¿Ok? Por ahí me mencionan también lo que son los ángulos, el bueno, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Normalmente son tipos de triángulos, ¿no? Triángulo, acutángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, obtusángulo. Que quiere decir de que triángulo acutángulo que tiene ángulos agudos, pero esos son tipos de, o sea, los tipos de ángulos son agudos, obtusos, rectos, ¿no? Que eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Otra cosa importante, antes de entrar a los tipos de ángulos, es nuestra amiga, la bisectriz. ¿Ok? La bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? ¿Alguien sabe qué es una bisectriz?
No. Una bisectriz es una línea, ¿ok? Es una línea, pero, o sea, es más que una línea, es un rayo, pero más que un rayo, es algo pues muy importante que hay que entender, ¿no? La bisectriz es un rayo, vamos a escribirlo acá, es muy grande, es un rayo, y cuando hablamos de rayo no nos referimos al rayito de acá, ¿no? No nos referimos a la cola de Pikachu, sino nos referimos a esto de acá, ¿no? Este de acá. Una recta con un punto de inicio, pero que no tiene fin. La bisectriz es un rayo que parte a un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Ok? Bueno, en dos ángulos de igual medida, ¿no? En dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, si tenemos al angulito O, que va hacia A, luego de O, que va hacia B, ¿no? Acá tenemos nuestro, este está formando un ángulo aquí, ¿no? Está formando un ángulo aquí. Pues cuando viene, vamos a, el ángulo estaba tranquilo aquí, y de repente, suácatela, ¿no? Viene otro rayo. Viene otro rayo. Que vamos a decir que pasa por el punto M. Este rayo, si logra dividir a este ángulo en dos ángulos de igual medida, ¿no? Si estos dos ángulos se vuelven de igual medida, alfa, alfa, o beta, beta, porque en el otro usamos alfa, ¿no? Beta, beta, diremos que OM, ¿no? OM, o sea, de O a M, ¿no? El rayo OM es bisectriz de el ángulo AOB. ¿Ok? OM es bisectriz del ángulo AOB. O sea que divide a ese ángulo AOB en dos partes iguales, ¿no? Va a formar dos nuevos ángulos. ¿Cómo se llamarán esos dos nuevos ángulos? ¿Cómo se llamarán esos dos nuevos ángulos? ¿Cómo se llamarán esos dos nuevos ángulos que se han formado? Estoy esperando. ¿Cómo se llamarán esos dos ángulos? Cuando yo me refiero a qué ángulos se han formado, pues nos referimos a que ahora existe el ángulo AOM, ¿no? Que es este de aquí, AOM. Y este ángulo MOB, ¿no? MOB. Y los dos ángulos, pues van a ser iguales. Los dos van a ser igual a beta. ¿Sí? Los dos van a ser igual a beta. Ok. Entonces, vamos a ver, ahora sí, los tipos de ángulo. ¿Qué tipos de ángulos tenemos? ¿No? Vamos a poner aquí. Tipos de ángulos.
Ya por ahí más o menos algunos alumnos me decían algunos tipos de ángulos. ¿Cuáles eran esos tipos de ángulos? Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tenemos papa. Tenemos un campito. Y por aquí encontramos un arbolito de esos delgados que son bien, bien derechitos, ¿no? Uy, uy, ¿no? Estos que son bien derechitos. Esos arbolitos, ¿no? Que por ahí tienen su pastilla, ¿no? Tienen su pastito. En esos arbolitos nosotros podemos encontrar lo que nosotros llamamos como, vamos a ponerlo más grueso, podemos encontrar lo que llamamos, ¿cómo le llamamos a este ángulo? El ángulo recto, ¿no? El ángulo recto. ¿Ok? Este ángulo recto. Este ángulo recto es representado por un cuadradito que a veces está pintado, a veces no, pero la cosa es que es un cuadradito justo en el ángulo. Este cuadradito, no, que lo vamos a poner acá en el celeste mejor. ¿Ya? Este cuadradito es un ángulo que ¿cuánto vale? Muy bien, que vale 90 grados, ¿no? 90 grados. Vamos a ponerle aquí de blanquito y de amarillo. Mide 90 grados, 90 grados sexagesimales. Uy, quiero ponerlo acá. Mide 90 grados sexagesimales. Profesor, sexagesimales, ¿qué es eso? Ya lo veremos más adelante cuando entremos a trigonometría. Luego, ¿qué otro ángulo tenemos? ¿Qué otro ángulo tenemos? El ángulo llano, ¿no? ¿Dónde encontramos el ángulo llano? El ángulo llano creo que es más sencillo para encontrarlo, ¿no? El ángulo llano. Vamos a poner aquí en amarillito. El ángulo llano, o también llamado ángulo plano. Este es lo que más encontramos, ¿no? Entonces lo podemos encontrar en cualquier parte. Lo podemos ver incluso hasta en una regla, ¿no? Lo podemos encontrar hasta en una regla. Donde vemos que este ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí, es un ángulo que ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide este ángulo? Considerando que nuestros rayos parten de aquí hasta acá.
Todo eso mide 180 grados, ¿no? Todo esto acá mide 180 grados. ¿Ok? Entonces tenemos el ángulo recto, el ángulo llano plano. ¿Qué otros tipos de ángulos tenemos? ¿Qué otro tipo de ángulos tenemos? Tenemos, claro, ¿no? Tenemos al ángulo agudo y tenemos al ángulo obtuso. ¿Y dónde podemos encontrar esos ángulos? Pues, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrarlo. Vamos a ver si podemos hacer algo acá rápido. ¿No? Podemos encontrarlo acá. A ver, acá por favor me van diciendo dónde encontramos el ángulo agudo y dónde encontramos el ángulo obtuso. Obviamente, que bueno, creo que todos saben qué animal es ese, ¿no? A ver, por ahí creo que hay algunos que se están confundiendo. Ahora hay algunos que se están confundiendo. A ver, muy bien, Reginaldo. Muy bien, Reginaldo. En el pico encontramos, ¿no? Bueno, acá en otra cama. En el pico encontramos a un ángulo agudo, ¿no? Este es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque si fuese recto sería aproximadamente así. ¿No? Si fuese recto sería así, pero vemos que este ángulo es menos que 90 grados, ¿no? Es menos que 90 grados. Entonces, ¿cómo reconocemos a los ángulos agudos? Es un ángulo que mide menos de 90 grados. Si mide 60, 70, 1 grado, si mide 89 grados, mientras esté de 0, ¿no? Acá vamos a poner alfa. O sea, tiene que cumplirse que alfa, o sea, que mi ángulo alfa sea mayor que 0 grados y sea menor que 90 grados. ¿Ok? Esto es lo que interesa. Que el ángulo sea menor de 90 grados. A ver, la parte de paz de los... ¿Qué? No sé a qué se refiere con que se pasan los peces. Bueno, ahí en el pico, ¿no? Cuando lo abre un poco, encontramos un ángulo agudo. ¿Dónde podemos encontrar un ángulo obtuso? Pues un ángulo obtuso lo podemos encontrar aquí, ¿no? El ángulo que forman, por ejemplo, el ángulo que forma, por ejemplo, las alas. ¿Así? A ver, bueno, acá no estaría muy bien puesto.
Sería más o menos así, ¿no? Me equivoco, me equivoco. Sería más o menos así. Vamos a poner acá un ángulo que lo represente. Una línea que la represente y otra línea que la represente por acá. ¿Ok? Si fuese un ángulo recto, pues sería más o menos así. Uy, con amarillo. En la que vamos acá a ponerlo como punteado. Pues si fuese así, acá sería 90 grados. Pero este angulito de acá, ¿no? Este angulito de acá, vamos a llamarle el ángulo beta, pues será obtuso, porque es un ángulo, ¿no? Vamos a ponerlo de la misma manera. Es un ángulo que mide entre 90 y 180 grados, ¿no? En otras palabras, nuestro ángulo beta debe ser mayor que 90 grados y menor que 180 grados. ¿Ok? O sea, si beta mide 91 grados, 92, 93, 179 grados, va a ser un ángulo obtuso. Muy bien. La cabeza es recta. Bueno, acá, acá no he intentado dibujar nada recto, así que no hay que buscar nada recto acá. Pero aquí podemos encontrar los ángulos, ¿no? Un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Entonces, ese sería nuestro tipo de ángulos. Eso sí, eso sí, los tipos de ángulos son por sus medidas, no por cómo se vean, ¿ok? No es por cómo se vean precisamente, porque hay mucha gente que piensa que los ángulos rectos siempre se tienen que ver así, ¿no? Y los ángulos rectos, pues también, a ver, los ángulos rectos también pueden estar en distintas posiciones. Posiciones, pero no forma. O sea, la forma va a ser la misma, pero la posición puede ser distinta. Por ejemplo, si yo agarro, a ver, ¿qué puede ser de 90 grados? Vamos a poner, aunque no es, pero vamos a imaginar que aquí, ¿no? O sea, vamos a imaginar, vamos a imaginar que tenemos una, a ver, ahora sí, vamos a imaginar que tenemos una casita de aves. Es tipo como la de los dibujitos animados, ¿no? Y acá tenía su palito. ¿Ok? Entonces aquí, muy aparte de que nosotros podamos ver ángulos rectos acá, acá y todo eso, ¿ya? Nosotros también podemos ver que hay un ángulo recto aquí también, ¿no? Nosotros también podemos ver que acá se puede formar un ángulo recto. ¿Ok? Entonces, la idea no es que siempre o sea, un rayo esté a la derecha y otro rayo esté para arriba. O sea, y que eso siempre va a formar 90 grados. No, también puede ser así, ¿no? También puede ser así. También puede tener formas hasta chuecas también. Pero mientras que los dos rayos que nosotros estemos viendo se estén cortando de esa manera,
¿no? Que esté midiendo 90 grados, será un ángulo recto y se representará con un cuadradito. ¿Ok? Entonces teníamos estos tipos de angulillos. ¿Ya? Así que ahorita lo que vamos a hacer es vamos a practicar un poco del tema de unión de ángulos. Eso de las uniones de ángulos, esto de las uniones de ángulos, ¿no? Que lo vamos a trabajar como si fuese suma de ángulos. Suma de ángulos. Esto de la suma de ángulos es parecido a lo de segmentos. Para yo poder sumar ángulos para que formen un ángulo más grande, donde termine un ángulo, debe comenzar el otro. ¿Ok? No puedo juntar dos ángulos si no comparten uno de los lados. Vamos a ver un ejemplillo. Por ejemplillo. Tenemos aquí. Tenemos acá todos estos rayos que parten desde este punto. Ahora tenemos, pasa por A, pasa por B, pasa por C, pasa por D, pasa por E. Tenemos 5 rayos. Y que están formando 4 ángulos, ¿no? Tenemos el ángulo alfa, lo voy a poner en rojito. Tenemos el ángulo alfa, tenemos el ángulo beta, tenemos el ángulo teta, y tenemos el ángulo, vamos a ponerle acá rayadito. Tenemos el ángulo gamma. ¿Ok? Esos 4 ángulos, si nos fijamos, A o B, ¿no? O sea, el ángulo alfa con el ángulo beta comparten este lado, ¿no? Ahí acaba alfa y comienza beta. Donde acaba beta, comienza teta. Donde acaba teta, comienza gamma. Eso significa como uno termina donde el otro comienza, ¿no? Entonces esos ángulos yo los puedo sumar, los puedo unir, ¿no? Yo puedo agarrar alfa, le continúa beta, le continúa teta, le continúa gamma. Y cuando yo uno a todos ellos, ¿qué ángulo me van a formar? Según la figura, ¿qué ángulo me van a formar? Exacto, según esa forma, ¿qué ángulo me van a formar? Nos van a formar un ángulo de 180 grados, ¿no? Nos van a formar un ángulo llano. Porque justo este de acá, ¿no? Este de acá son, o sea, están en la misma línea, ¿no? Son colineales. Tienen la misma dirección, o sea, tienen el mismo sentido, distinta dirección, ¿no? Entonces, hay que notar que a veces hay ángulos que cuando juntamos forman ángulos que nosotros ya conocemos, ¿no? En este caso, conocemos el ángulo plano. Tal vez así no se ve, ¿no? Porque hay un montón de cosas graficadas. Pero si yo agarro y me da la locura y empiezo a borrar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá voy a agarrar. Pa, 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 y borro todo. Ahí podemos notar mejor todo el ángulo plano, ¿no? Este ángulo plano, ¿no? Este sería un ángulo llano. Acá, llano. Así que hay que tratar de visualizar bien cuando los ángulos forman ángulos que también son conocidos. Con los ángulos rectos sí hay que tener más cuidado,
Ya, con los ángulos rectos, por lo general, no hay que pensar que un ángulo es recto, ¿ya? Por lo general hay que esperar que el problema nos diga que un ángulo sí es recto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver algunos ejercicios para ir acostumbrándonos a todo esto. Voy a copiar un problemilla. Y lo vamos a poner por aquí. Ya, estos. A ver, voy a ponerlo así. Ya. Aquí. Tenemos este gráfico. Y nos dicen que nos piden hallar X. A ver, creo que lo voy a poner como antes porque acá se ve medio raro. A ver, así. 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 Ahí se ve mejor. Ya. Aquí tenemos que nos piden hallar el valor de X, ¿no? X se encuentra en los ángulos. Tenemos los rayos OA, OH y OB. Tenemos tres rayos. Nos dicen que OH es bisectriz. No nos dicen de quién, pero nosotros asumimos que este OH está partiendo a estos dos ángulos, como ya hemos explicado antes, ¿no? Como ya hemos explicado por aquí. Como ya hemos explicado por aquí. Aquí, ¿no? La bisectriz. La bisectriz parte a un ángulo en dos angulitos iguales. ¿No? En dos angulitos iguales. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no? Vemos que acá está OH. Este es OH. Por lo tanto, si ese es OH y ese es bisectriz, ¿no? Ese es bisectriz, quiere decir que estos dos ángulos son iguales, ¿no? Van a ser ángulos iguales, ¿no? Eso quiere decir que el ángulo AOH, ¿no? AOH tiene que ser igual al ángulo HOB. ¿Cuánto mide el ángulo AOH? AOH mide X más 10 grados, ¿no? Y el ángulo HOB, pues mide 2X. Entonces, si acá tengo mi 10 grados y el X lo paso a restar, ¿no? Este X de aquí pasaría como menos X. Y pues tendríamos que los 10 grados es igual a X, ¿no? Nuestro X vale 10 graditos. Y así de simple, se acabó. Se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿Ok? Aquí el dato importante es que OH es bisectriz para saber qué ángulos debo igualar. En este caso, también nos piden X. Pero ¿cuál va a ser la idea en este caso? A ver, quiero que me digan cuál va a ser la idea. Acá, por ejemplo, tenemos dos ángulos conocidos. Primero, aquí tenemos que este angulito, que es un cuadradito, ¿no? Este cuadradito es un ángulo de 90 grados, ¿no? Que está aquí, ¿no? O sea, comienza aquí y termina aquí, o viceversa. 90 grados. Y vemos pues que este ángulo, donde termina este 2x, comienza este 2x, y donde termina este 2x, comienza este 2x, y donde termina este 2x, comienza 90,
y termina en este punto. Y acá nosotros vemos que todo esto es un ángulo de 180 grados, ¿no? Un ángulo llano. Entonces podemos aplicar acá la unión de ángulos, ¿no? La unión de ángulos porque estos ángulos chiquitos juntos forman este ángulo grande. Entonces yo los junto. Junto 2x más 2x más 2x más 90 grados es igual a 180. Y ahora si alguien viene y dice, ah, profesor, pero yo no quiero hacer así porque yo sé que si este es 90 grados, este es 90 y yo sumo los tres y los igualo a 90. Pues no importa, no importa. La idea es de que nosotros, al momento de sumar los ángulos, tengamos claro cuál es el ángulo total que va a formar. No importa por qué camino vayamos, si tomamos bien los ángulos, al final llegaremos a la respuesta correcta. Entonces aquí nos ponemos a resolver. 2x más 2x más 2x son 6x. Y este 90 grados que estaba sumando, lo vamos a pasar al otro lado, pues a restar, ¿no? Viene a restar. Y obtendríamos 6x, 180 menos 90, que sigue siendo 90 grados, ¿no? Y luego obtendríamos 90, y este 6 vendría a dividir, y finalmente obtenemos que x es igual a 15 graditos. ¿Ok? 15 graditos. Vamos a ver otro ejercicio. Sí, la respuesta de muchos estaba bien, pero tampoco significa que me tengan que balacear ahí el chat con las soluciones. Yo ya cuando los veo, yo ya estoy viendo ya quienes participan. Si ustedes creen que no digo muy bien Pepito, no significa que Pepito esté mal, sino de simplemente estoy esperando que me participen también los que faltan. Los que faltan. La idea aquí es que aprendan todos los que puedan. Todos los que puedan, porque algunos parece que no están aquí. Solamente sus cuentas nomás entran. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Aquí hay un ángulo del que no hemos hablado. Aquí hay un ángulo del que no hemos hablado. Y quería que alguien me lo mencionara antes, pero no me lo mencionaron. Y ese ángulo vamos a aprovechar justo el espacio que había por acá. Pero bueno, no hay un espacio. Pensaba que le había dejado mejor espacio. Aquí lo vamos a explicar nomás. Aquí vamos a hablar del famosísimo ángulo. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe de lo que quiero hablar? No. A ver, acá vamos a hablar del ángulo de una vuelta. ¿Ok? El ángulo de una vuelta se forma con un único rayo. Se forma con un único rayo. Y parte de aquí y llega acá. O sea, toda la vuelta entera. Toda la vuelta entera. En grados, ¿cuánto mide? ¿Quién se la sabe? Bueno, por ahí ya la dijeron, ¿no? Es un ángulo de 360 grados. Todo el ángulo de una vuelta es un ángulo de 360 grados. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿y para qué nos explica eso? Pues porque aquí justo vamos a aplicar eso, ¿no? Tenemos estos dos rayos que forman un ángulo recto, y tenemos este angulito
que parte por atrás, que mide 3x más 120 grados. Y si nos damos cuenta, estos 3x más 120, si le sumamos este ángulo aquí, completamos el ángulo de una vuelta. Entonces, acá lo voy a escribir. Ahí, vamos a poner. Entonces, porque yo conozco este ángulo, ¿no? Vamos a poner así. Todo esto de acá es 360 grados. Este cuadradito es 90 grados. Entonces, si ahora sí aplico mi unión de ángulos a este ángulo grandazo de 3x más 120 grados, le sumo este pedazo, que es un ángulo recto de 90 grados, pues me va a dar el total, que es un ángulo de 360 grados. Y pues voy sumando, ¿no? 3x, 120 más 90, 210 grados. Y esto es igual a 360 grados. Tenemos 3x. Y acá tenemos los 360 grados que lo dejamos tranquilos. Y los 210 que estaban positivos vendrán ahora como negativos. Tendremos que 3x, 360 menos 210. Eso es 150 grados. Que lo voy a poner en rojito. 150 grados. Y este 3 va a venir a dividir. Y pues obtendríamos 150 entre 3. Que eso es 50 gradetes. ¿No? 50 grados que va a ser el ángulo X. ¿Ok? 50 grados. Vamos a ver otro ejercicio. Lo ponemos por aquí. Y ahora en este problema nos preguntan cuánto vale X. ¿Qué puedo aplicar aquí? Varios acá, entre los que participan, se están equivocando en que está de frente, agarraron y decían, no, profesor, este ángulo de aquí es igual a este. Y pues seguro que si yo le preguntaba por qué, seguro me iba a decir, ah, profesor, porque lo vimos aquí, ¿no? Que usted agarró y igualó los dos. Pero que tengan una figura parecida no significa que se vaya a hacer lo mismo. ¿Ya? Aquí hay algunos que han tenido la idea correcta, y es que estamos viendo de que x más 30, ¿no? X más 30 es este angulito, o sea, de aquí a acá. X menos 20 es de aquí a acá, ¿no? Son dos ángulos chiquitos. Pero estos dos ángulos chiquitos, ¿no? O sea, x menos 30 sería de aquí a aquí, y x menos 20 sería de aquí a acá. Y esos dos ángulos están formando este ángulo más grande, que es x, ¿no? Son dos ángulos pequeños que forman un ángulo grande. Por lo tanto, yo puedo decir mi ángulo A o B, ¿no? Si a mi ángulo A o B le sumo B o C, ¿no? Le sumo el ángulo B o C, ¿no? Es como que, mira, acá están, donde termina uno, comienza el otro, pues irá desde A hasta C, ¿no? A o C, ¿no? Será igual al ángulo A o C, ¿no? Al ángulo total. Dos ángulos chiquitos forman un ángulo más grande. Entonces mi ángulo A o B es X menos 30 grados. Y si le sumo el ángulo B o C, que es X menos 20 grados, nos va a dar el ángulo total A o C. ¿Que eso cuánto mide? X, ¿no? Mide X. A o C es X.
Y a partir de aquí ya se acabó la geometría y continúa álgebra, ¿no? Ecuaciones. X más X es 2X. Menos 30, menos 20, como los dos tienen el mismo signo, los sumamos. 30 más 20 es 50. Pero el mayor que es 30 es negativo, así que menos. Y este es igual a X. Este X vendrá a restar. Este 50 negativo vendrá a sumar. Entonces tenemos 2X menos X. Y esto es igual, de menos 50 pasa como 50 positivo. Y 2X menos X es X. Y X será igual a 50 grados. ¿No? A 50 grados. Este es un problema más chiquito, ¿no? A ver, no me griten, que yo ya sé que han respondido bien. Ya sé que han respondido bien. Ya sé que han respondido bien. A ver, vamos a copiar el siguiente problemilla. Siguiente problemilla. Siguiente problemilla, creo que entra acá abajito. Por si acasito. Por si acasito. Por si acasito vamos a... Acasito vamos a dividir. Ahora, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos piden B o C. O sea, nos piden B o C. Nos piden B o C. O sea, nos piden este ángulo, ¿no? Nos piden este ángulo. Le vamos a llamar X. X. Aquí en este problemilla, no podemos irnos por una solución directa, ¿ya? No podemos encontrar una solución directa. O sea, no podemos decir que 80 menos 60, ni 60 más 80, porque primero, ellos dos no comparten lados. Así que así nomás nosotros no podemos hacer una operación directa entre los dos para encontrar X. X aquí es un ángulo chiquito. Entonces, lo que sí podemos hacer es proyectarnos un poquito a futuro. Podemos decir, mire, yo sé, ¿no? Yo sé que este ángulo de acá, ¿no? O sea, puedo acá, me proyecto, ¿no? Me proyecto, ¿no? Y yo puedo pensar acá en esto. Yo sé que acá está D, O y B, ¿no? D o B, este es un ángulo de 60 grados, ¿no? Es un ángulo de 60 grados. Y pues por acá viene C, ¿no? Viene C. Por aquí viene C y C o B mide X, ¿no? Mide X. Entonces, lo que yo puedo planear, ¿no? Lo que yo puedo pensar para poder calcular el X es que, mira, 60 es un ángulo grande y el X es un pedazo de ese ángulo. Entonces, si yo encuentro este angulito de acá, si yo conociese este angulito de acá, al toque calculo X, porque si a 60 le quito este pedazo de ángulo, obtendré lo que queda, que es X, ¿no? Entonces, yo puedo llamarle este alfa y puedo decir, como yo ahorita no puedo calcular directamente el X, lo que haré será calcular el ángulo que me ayudará a calcular X. ¿Ok? Entonces yo ahorita me puedo proyectar a
solamente calcular el ángulo alfa. Este ángulo alfa es el que está entre D y entre el lado OD y OC, ¿no? D o C. O sea, este yo le llamaré alfa. Acá con rojo también lo voy a poner. Alfa. Entonces, ahorita me voy a olvidar de X y me voy a concentrar en alfa. ¿Cómo puedo calcular alfa? Pues como yo sé que 60 y X lo voy a utilizar al final, me voy a olvidar de todo esto que tiene que ver con 60 y con X. Me voy a concentrar en los lados más grandes. Voy a decir, yo acá tengo, voy a agarrar lo que me interesa, que es el ángulo alfa, ¿no? El DOC. Acá está D, O y C. Y acá estaba el OA, ¿no? Entonces, solamente con estos tres. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí es el método súper largo, ¿ya? Ustedes ya cuando estén más acostumbrados, ahí nada más ya van a poder avanzar, ¿no? Viendo ese gráfico nomás ya van a poder avanzar. Entonces, acá nosotros tenemos este ángulo AOC, que mide 80 grados, ¿no? AOC mide 80 grados. Y este ángulo alfa es DOC. O sea, DOC está aquí, ¿no? DOC está acá. Y estos dos ángulos, si nos fijamos, aquí chiquito, aunque no haga mucho escándalo, aquí chiquito hay un cuadradito. Quiere decir que A o D es un ángulo recto. Este es un ángulo recto. Como este es un ángulo recto, yo puedo decir, mira, de aquí hasta aquí mide 80, y si le agrego este angulito, voy a tener todo el ángulo, que es un ángulo recto. Por lo tanto, de aquí, ¿cuál es mi deducción? Que 80 grados, si le sumo el que continúa, que es alfa, voy a tener todo este ángulo, ¿no? Desde donde comienza 80 hasta donde termina alfa. ¿Y ese qué ángulo es? 90 grados. Así que alfa será igual a 90 menos los 80, ¿no? Que son 10 grados. Ahora digo, pues mira, ya tengo alfa. ¿Eso quiere decir, profesor, que ya puedo calcular esto? Pues sí. Y como no quiero estar dibujando todo esto otra vez, pues lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá, ¿no? Entonces, finalmente. Sí, finalmente. Regresamos a los que nos habíamos proyectado. En vez de este alfa, ahora, ¿qué voy a poner? ¿Qué ángulo voy a poner? Lo que mide, ¿no? Mide 10 grados. Así que alfa muere. Alfa muere. Y en vez de alfa, ahora voy a poner 10 grados. Ahora sí puedo hallar X. Claro, ¿no? Por unión. Si yo a este angulito le sumo el que continúa, pues voy a tener todo el ángulo, ¿no? Entonces, si a X le sumo el que continúa, que es 10 grados, voy a tener todo mi ángulo, ¿no? Desde donde comienza X hasta donde termina 10, que eso es 60 graditos. Por lo tanto, X será 60 menos 10, 50 gradetes. ¿Ok? ¿Capichi o no capichi? Claro, ¿no? Claro, ya por ahí ya hay varios que ya han estado deduciendo todo eso. ¿Ok? Es por eso de que no siempre consiste, o sea, el tema no siempre consiste en ver los números que hay e intentar sacar la variable así de golpe. Hay veces en las que tenemos que encontrar otros ángulos que para que el problema, o sea, el problema no les da importancia, no les da importancia a estos huecos, porque yo también podría haber hecho esto de acá. Mire, como todo esto es 90 grados y esto de acá mide 60, pues este de acá debe ser lo que falta para que complete los 90 grados.
Entonces yo digo, si esto es lo que completa 60 para llegar a 90 grados, pues será 60 más 30 grados. Y ahora, como ya conozco que esto es 30 grados, pues digo, si estos 30 grados más los X, me dan de aquí hasta acá, ¿no? Que eso es 80. 30 más ¿cuánto me da 80? Pues también será 50, ¿no? O sea, si hago el camino por acá, también me sale. ¿Ok? También me va a salir. O sea, no importa qué camino tome, pero aquí hay que darnos cuenta que hay que hallar uno de esos dos ángulos, que el problema no le da importancia, pero al final sí son importantes para poder hallar el ángulo que nos pide. Entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio y con este nos vamos. Con este nos vamos. Que es un ejercicio muy bonito, muy chiquito y muy facilito. Y no se vayan cuando termine este problema porque de ahí voy a indicar la tarea ya. Para que vayan avanzando hasta que publique, hasta que haga la publicación de la tarea y puedan subir ahí sus tareas. Ok, tenemos este ángulo de acá. Tenemos tres ángulos, ¿no? Tenemos este de aquí, que es el ángulo AOB. Luego tenemos este de aquí, que es BOC. Y luego tenemos este de aquí, que es COD. Tenemos tres ángulos, uno continúa después de otro, pero el gráfico no nos dice nada más. Pero el problema sí nos dice, ¿no? Nos dice que la medida de AOD, o sea, AOD, o sea, todo este ángulo, nos dice que mide 100 grados. Y con eso ya tenemos el problema, ¿no? Porque vemos que esos 100 grados se puede formar uniendo estos tres angulitos que son consecutivos, ¿no? Este ángulo continúa este ángulo y continúa este ángulo. Y si yo uno los tres, formo todo este ángulo de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues los uno, los sumo, ¿no? Agarro mi primer ángulo, ¿no? Incluso lo puedo poner en simbología, que en simbología también se va a notar bien, ¿no? A o B, como termina en B, pues voy a comenzar con el siguiente que comienza en B, ¿no? B o C, el ángulo BOC. Este termina en C y le voy a sumar el que comienza en C, ¿no? COD. Y entonces acá, ¿no? BC. Eso quiere decir que me va a dar todo este ángulo, ¿no? De A hasta D. Me va a dar el ángulo AOD. Aunque este es el ángulo total. Entonces, si yo reemplazo A o B, es 2x más 5. Le voy a sumar B o C, que es 2x más 12. Y le voy a sumar C o D, que es 2x más 17. Y este es igual a A o D, que es 100 grados. Entonces, 2x más 2x más 2x es 6x. Y 5 más 12 más 17, eso es 34, ¿no? 34 grados. Y este es igual a los 100 grados que no le hemos hecho nada. Ya, tranquilo, Sebastián, tranquilo, tranquilo. Entonces acá tenemos los 6x. Y acá, pues, este 34 que era positivo, pues pasará a restar, ¿no? 6x será igual a 100 menos 34, que es 66. Y x, pues, será igual a 11 grados. ¿Ok? Y ahí ya obtendríamos 11. ¿Qué hacemos? Uy, pero eso es que nos hemos equivocado. Pues no, porque el problema no nos pide x, no nos pide x más 10. No sería 11 más los 10 grados. 21 grados sería la respuesta. 21 grados. Okay, hay que tener cuidado también, hay que aprender a leer también qué es lo que nos piden. ¿Ok? Entonces, eso sería de la clase. Ahorita les dejo indicados cuáles son los ejercicios. Con los ejercicios. Con los ejercicios. Me van a hacer la 1, 2 y la 1, 2 y 3 de la tarea. 1, 2 y 3 de la tarea.